Hermanos, buenas noches. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Damos gracias a Dios por una oportunidad más de poder estar aquí junto con ustedes a través de las redes sociales compartiendo la palabra de Dios. Y lo mencioné en esta mañana que nos sentimos agradecidos porque ya un día como hoy llegamos a Cocachacra y son buenas noticias lo que el Señor nos ha dado durante todo este tiempo. Aún nos sentimos alegres, también nos satisface saber que estamos cumpliendo los propósitos de Dios. Aún en medio de todas estas cosas no estamos entristecidos, no estamos, como diría, a veces uso el término mexicano, achicopalados, tristes, no. Estamos contentos porque la obra es de Dios y sobre todas las cosas el Evangelio está llegando. Entonces, mis hermanos, en la noche de hoy yo voy a compartir con ustedes a través de la palabra de Dios un personaje que quizás no es muy relevante, pero sí es de importancia porque está en la palabra de Dios. Y nos vamos a dar cuenta de este personaje porque vamos a mencionar lo que él hizo y lo que él significó para la vida de los apóstoles, y aún el Señor nos hablará en esta noche. Entonces vamos a orar, a tener un tiempo de oración para que sea el Espíritu Santo guiándonos y poder meditar en su palabra. Oremos entonces, hermanos. Señor Dios y Padre Celestial, venimos ante ti dándote las gracias por este tiempo que tú nos das para reunirnos, para compartir, para enseñar. Gracias porque es tu Espíritu Santo quien nos guía y que también nos ayuda a poder saber lo que tú nos quieres decir a través de las Escrituras. Señor mi Dios, pedimos en esta hora que tú seas dándonos entendimiento, sabiduría y que sobre todas las cosas podamos practicar lo que aprendemos. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén. Hermanos, hoy voy a hablarles acerca de la vida, como les dije, de un personaje en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y él se llama Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Bernabé se traduce y significa hijo de estímulo. Ese es el significado de Bernabé, porque él se llamaba José, y entonces fue cambiado ese nombre a Bernabé. En la vida de Bernabé encontramos mucho que poder aprender, y nos enseña por todo el libro de los Hechos lo que él realmente hizo y que fue de estímulo para los nuevos creyentes y también para los apóstoles, porque él también era un apóstol. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra estímulo? ¿Qué podemos nosotros encontrar como significado en estímulo o estimular? Entonces podemos ver que estímulo podemos dar sinónimos acerca de esto y puede decir que es aconsejar, acompañar, exhortar, restablecer, ayudar, y podemos encontrar que realmente esto nos va a identificar, pero que sobre todas las cosas Bernabé, siendo un estímulo para las personas con el cual él se identificó, pudo realmente ayudarles, confortarles, pudo realmente exhortarles, y que también fue de gran importancia para la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Vamos a ver en las Escrituras que este hombre, este apóstol, también lo podemos ver. Vamos a buscar en el libro de los Hechos, capítulo 4, y fue lo que les mencioné. Hechos capítulo 4, versos 36 y 37. Dice la palabra de Dios: entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es
hijo de Consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, ¿qué hizo Bernabé en este caso? Él compartió sus posesiones materiales. Bernabé compartió sus posesiones materiales. Tenía una heredad y la vendió y la trajo a los pies de los apóstoles para así continuar con el ministerio. Y esto era lo que Bernabé realmente había hecho. Si nosotros vemos un poco más abajo, encontramos el capítulo 5, en el versículo del 1 en adelante, encontramos también la vida de Ananías y Zafira. Y fue todo lo contrario a lo que Bernabé hizo. Les invito a que lo puedan ustedes ver, leer y escudriñar en sus casas. Entonces vemos entonces que Bernabé pudo dar esta acción o tener esta acción para así que el ministerio, el evangelio, pudiera también ser extendido. Y en la mañana hablamos de que durante todo este mes se celebra, que sabemos que es todo el año, pero tomamos este mes de julio para celebrar el mes de las misiones. Entonces vamos a ver en la vida de Bernabé como misionero, como apóstol, como siervo, que fue lo que él realmente hizo para que el evangelio continuara predicándose en tiempos de persecución. Eso era una de las cosas que realmente Bernabé hizo. Otra de las cosas es que fue apoyado. Él apoyó al apóstol Pablo. ¿Cómo lo apoyó? El apóstol Pablo, sabemos que también fue un hombre que Dios llamó, que fue escogido también por el Espíritu Santo para hacer una tarea. Pero él, cuando se dirigía se iba a dirigir a los apóstoles, muchos no le creían por lo que él realmente había sido en su vida antigua. ¿Y qué hizo Bernabé? Ayudó al apóstol Pablo a presentarlo a los discípulos, a presentarlo a los apóstoles. Y esto fue lo que realmente Bernabé hizo. Por eso es que decimos que Bernabé es hijo de estímulo, hijo de consolación. Y de esa manera podemos encontrar que ayudó, también quiere decir, ayudó al apóstol Pablo a que pudiera ser realmente posible que lo pudiesen conocer y saber las maravillas que Dios había hecho a través de la vida de Pablo. Eso vamos a leer en Hechos capítulo 9. También encontramos, como dije hace un momento, en todo el libro de los Hechos, podemos encontrar lo que Bernabé hizo. Dice el versículo 20 del capítulo 9, vamos a leer un poco allí, del 20 en adelante, dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. El 23 dice: pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomando de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Quisiera que pudiéramos leer el 31. Dice el versículo: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces vemos cómo era el apóstol Pablo. ¿Y qué hace entonces Bernabé? Ayuda para poder presentarlo a los apóstoles, a los demás apóstoles, porque él perseguía a la iglesia. Eso era entonces lo que Bernabé hizo. Otra de las cosas que podemos encontrar en la vida de Bernabé es que él cumplió los propósitos de Dios en el ministerio que él había sido llamado. Y vámonos al capítulo 11 para ver lo que Bernabé realmente hizo. En el capítulo 11, versículo 19,
hasta el 24, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. Enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces, ¿qué vemos nosotros aquí en la vida, en el ministerio de Bernabé? Que él fue parte de la exhortación a las personas para que continuaran fieles, y por eso él fue llamado con ese propósito, a poder ayudar, a poder consolar, a poder restablecer, a poder fortalecer a todas esas personas. Y es de gran ayuda, porque en la vida de Bernabé nosotros podemos también ser de gran ejemplo. Bernabé, entonces, ¿cómo era considerado en el versículo 24? Era considerado un hombre bueno y lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que se mantuvo realmente obedeciendo a lo que Dios lo había llamado. Bernabé comprobó que el trabajo desarrollado para el ministerio en Antioquía era correcto. Realmente era de estímulo a los hermanos que allí estaban. Y él los animaba para que permaneciesen fieles al Señor. Eso lo vemos entonces en los versículos 22 y 23 del capítulo 11. Entonces, ¿qué más hizo Bernabé? Bernabé se dice que él llevó una ofrenda. ¿A dónde llevó esta ofrenda? Él llevó una ofrenda y la vamos a ver en el capítulo 11, 26. Vamos a leer desde el 26 hasta el 30. Dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, ¿qué hizo Bernabé? Fue y llevó una ofrenda, entregó una ofrenda a estos hermanos, porque ya se había dicho que en esa región iba a haber una gran hambre. Entonces, ¿qué hace Bernabé? Va y lleva esta ofrenda por ser también obediente a lo que Dios lo había llamado. Bernabé entonces también participó, también ayudó a Pablo en los viajes misioneros que él hizo. Él fue también de mucha ayuda en el ministerio del apóstol Pablo. Bernabé se mantuvo también firme. Él estuvo firme frente a mucha oposición. En ese tiempo había demasiada oposición. ¿Y qué ocurrió allí? Vamos a leer el capítulo 13 de Hechos. El capítulo 13, versículo 42 y 43. Dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes habiéndoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El
Ahí también en el capítulo, en el capítulo 14, también encontramos lo que ellos hicieron. Hasta, comenzando desde el verso 1, dice que aconteció en Iconio que entraron junto a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Entonces, ¿qué pasó entonces en esa región? Bernabé se mantuvo totalmente firme y que durante ese tiempo había mucha persecución y también los obligaban a que ellos no continuasen hablando en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué hacía él? Vamos al capítulo 15, también sigue leyendo, por eso le dije, todo el libro de los Hechos encontramos este hombre tan lleno de fe, tan usado por el Espíritu Santo. Había un concilio en Jerusalén y dice el capítulo 15, versículo 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué estaba ocurriendo? Dice que en Jerusalén hubo un concilio en el año 49 después de Cristo. Se reunieron muchos judíos y estaban demandando que los gentiles que se habían convertido al cristianismo les estaban diciendo que tenían que circuncidarse. ¿Y qué hace Bernabé? Bernabé entonces se mantiene firme y dice que la salvación solamente es por la fe, que no era necesario realizar la circuncisión. Y esto fue realmente lo que Bernabé hizo, y él se mantuvo con una verdad, con una certeza de lo que Jesús era, de lo que Jesús significó para ellos y lo que el Espíritu Santo hizo cuando ellos fueron llenos en el día del Pentecostés. Encontramos entonces que Bernabé es un hombre que, a pesar de que tuvo mucha oposición, al igual que Pablo, fue un hombre muy valiente y que mantuvo realmente una fe viva, una fe que realmente nos enseña a nosotros a que cualquier oposición que se dé, no debemos de negar al Señor Jesucristo. Ahora, vemos lo maravilloso que es poder saber quién fue Bernabé. Ahora vamos a finalizar diciendo que Dios, hermanos, querida iglesia, Dios va a usar a hombres. Dios va a seguir llamando a hombres llenos de fe, que sean realmente guiados por el Espíritu Santo, que sean realmente de estímulo para otros a extender el Evangelio. Dios aún continúa llamando a hombres, y Dios también necesita que con toda certeza y con toda valentía nosotros podamos asumir el llamado de Dios, como fue este hombre Bernabé. Fue de mucha ayuda en la vida de Pablo. Fue de gran bendición para la vida de los apóstoles. Y eso realmente es poder, o es algo maravilloso, satisfactorio, ver cómo el Evangelio fue extendiéndose de lugar en lugar, porque cada uno de ellos, en especial Bernabé, fue de gran estímulo para los demás. Ahora, hay una pregunta para ustedes. Hay una pregunta para todos nosotros. ¿Y qué quiere decir cuando Dios nos llama a que seamos de estímulo para otro? Ahora, la pregunta es, ¿eres de estímulos? ¿Tú eres de gran estímulo para otros? ¿Has podido entonces notar que en la vida de este apóstol fue de mucha ayuda y fue realmente un hombre que se mantuvo lleno de fe y que hizo y practicó las cosas del Señor? Ahora, ¿tú realmente eres de estímulo para otros? ¿Realmente lo eres? Considera esta pregunta para ti. Ahora, ¿por qué medios específicos
pueden ustedes estimular a la gente? ¿Qué medios utilizarías para estimular a otras personas? Y dejemos de hacernos esta pregunta porque es para todos nosotros. ¿Somos de estímulos realmente para las personas que están necesitando que le ayudes, que le levantes, que les dé fortaleza, que les restaures, que lo acompañes? Eso es lo que realmente el Señor nos dice en esta noche. Ahora, una vez más volviendo a lo que mencionamos, y lo dije la semana pasada, ¿realmente seremos hombres y serán mujeres optimistas? ¿Estarán siempre con esa fortaleza para animar y estimular a otros? Ahora vemos cómo todas las cosas van uniéndose. Y hoy más que nunca, cuando hablamos de misiones, cuando hablamos de evangelio, cuando hablamos de evangelizar, cuando hablamos de compartir, cuando hablamos de que somos instrumentos de Dios, cuando hablamos de que Dios está llamándoles, cuando hablamos en el libro de los Efesios que la iglesia tiene que permanecer unida, que no solamente es decir, yo amo a mi hermano, yo amo a Dios, cuando no estamos practicando y no estamos siendo de estímulos para otros, ni siquiera para la iglesia, ni siquiera para un hermano. Y sabemos que cada uno de nosotros pasamos por momentos difíciles, sí los pasamos. Pero hoy el Señor nos dice en su palabra, eres de estímulo. Realmente estás ayudando a aquel que necesita. Estás ayudando a tu hermano a que permanezca fiel en la obra, a que se esfuerce por alcanzar al perdido. Y eso, mis queridos hermanos, nos ayudará, nos levantará, si realmente comenzamos a practicar la bondad de Dios, a ser de bendición para otras personas, porque el mundo necesita de gente dispuesta a trabajar, dispuesta a entregar su vida al Señor. Y hoy, queridos hermanos, en esta noche hay tanta, pero tanta necesidad. Y que si no despertamos, que si no nos levantamos, que si estamos de brazos cruzados y no estamos haciendo nada por la obra de Dios. Entonces te animo en esta hora para que tú tomes el ejemplo de Bernabé y seas un hijo de estímulo. Tú seas un hijo de Dios que puedas llevar a otros a conocer a Jesús, que lo presentes a otras personas. Y me sucedió una vez cuando a alguien le pregunté, ¿tú conoces a Jesús? ¿Conoces a Dios? Y me dice, no, es que no lo podemos conocer. Pensando que yo le iba a traer a Jesús en carne y hueso, o que lo íbamos a conocer. Mucho gusto, mi nombre es Luis, o mi nombre es Pedro, o mi nombre es Juan. No, espiritualmente conocemos a Jesús y a través de su palabra. Y esa es la razón por la cual hoy vivimos para el Señor. Y así es como Dios nos llama, para que seamos de bendición para otros, para que tomemos siempre la palabra de Dios en verdad, la tomemos para que nos alimentemos de ella y podamos todos juntos ser una iglesia que adore a un único Dios. Hermanos, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas, que el Señor sea preparando sus corazones cada día para hablar, extender el reino de los cielos, seguir siendo el instrumento que Dios ha usado en las naciones, en tu casa, en donde tú habites, para que lleves el mensaje que se te ha encomendado, que se me ha encomendado, que se nos ha encomendado como iglesia. Me gustaría poder orar por ti. Me gustaría tomar este tiempo de oración para que tú consideres
consideres esta pregunta y decirse, soy de estímulo para otros. Si no lo estás haciendo, tú puedas orar conmigo y decirle al Señor en esta noche: Padre Celestial, vengo delante de ti porque no he considerado esta pregunta en mi vida. No he evaluado mi manera de ser, mi manera de pensar, mi manera de actuar. Y hoy, cuando nos das este ejemplo de Bernabé, cuando nos dice que él estimuló a otras personas a que conocieran del Evangelio, a otras personas cuando estaban en duda, como lo fueron los demás apóstoles, que no creyeron en la conversión de Pablo en el momento, pero que él realmente lo presentó y vio las maravillas que Jesús había hecho en su vida. Ahora, tú hoy has hablado a mi vida y nos has ayudado a poder llevar el Evangelio a otros lugares, aún a los que tengo a mi alrededor. Señor, en esta hora te pido para que tú continúes hablando a la iglesia, para que tú continúes haciendo la obra en este lugar. Ayuda, Padre Santo, a cada misionero que se esfuerza por llevar tu palabra, aquellos misioneros que se arriesgan porque saben que por amor tienen que hablar de ti y porque realmente han entendido el llamado tuyo. Ahora, Padre Celestial, queremos dejar este tiempo en tus manos para que podamos vivir tu palabra, para que nos hagamos hacedores y para que seamos de bendición y de estímulo para otros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, de verdad que siéntense orgullosos de ser hijos de Dios, de que Dios los ha llamado para consolar a otros, para ayudar, para levantarlos, para fortalecerles. Porque es necesario, mis hermanos, de que podamos tomarnos de valor, de realmente con ese propósito, pues de servir a nuestro Señor, de amarle, de poder adorarles en espíritu y en verdad. Y de verdad que tomemos toda esta semana para decir lo maravilloso y lo grandioso que ha sido Dios en sus vidas. Y ahora, cuando han podido cada uno de ustedes tener una congregación, tener una nueva familia, y que esa iglesia está aquí en Coca Chacra. Esa iglesia ha sido de bendición para otros también. Y queremos felicitarles a todos, mis hermanos, a toda la familia que son parte de la iglesia de este lugar. Sabemos que es una sola iglesia de Jesús, pero la congregación aquí, las personas que nos congregamos, les felicitamos a todos por dar ese paso de valentía, de poder mantener la fe. Y ahora el Señor quiere que podamos todos ser obedientes y continuar el Evangelio a todo lugar donde nosotros podamos ir. Así que, mis hermanos, de verdad, un fuerte abrazo. Continúen compartiendo este mensaje por los medios que ustedes utilizan, sean por el Facebook, sean por el WhatsApp, sean por el YouTube, sean, no sé, por el Messenger. Hay tantas cosas que podamos usarlo, hasta por el correo. Pero encontramos cómo el Señor puede, de alguna manera, llegar a todos los lugares, a todas las naciones. Así que, mis hermanos, Dios les bendiga. Esperamos esta semana poder continuar con nuestras actividades, poder estimularnos unos a otros, animémonos unos a otros, para que en este tiempo de celebración, donde celebraremos nuestro 2º aniversario, podamos pasarla bien. Aún desde nuestra casa lo podemos hacer. Así no nos reunamos para compartir como lo hicimos el año pasado, pero desde nuestro hogar podemos también pasarla muy bonito como familia, en unidad. Así que Dios me les bendiga, Dios les ayude y les fortalezca para que continuemos en la obra de Dios. Así que nos despedimos diciéndoles un Dios te bendiga, y recordemos que tenemos la oración por las misiones. Todo este mes nos vamos a enfocar también en las misiones. Así que hasta luego, mis hermanos, nos vemos entonces en la semana.